Bienvenido a la clase 9 de muestreo y estimación de parámetros. Vamos a dividir esta clase en un par de videos. Este va a ser el primero, un video introductorio. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros hablamos de estadística podemos referirnos a dos tipos principales de estadística. La primera es la estadística descriptiva, es decir, son procedimientos que nosotros dirigimos para resumir y sintetizar información con la finalidad de interpretarla y extraer conclusiones a partir de un conjunto de datos. Es decir, lo que nosotros hacemos es describir características de un conjunto de datos que tenemos. Es lo que nosotros hemos ido viendo hasta la clase actual. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos, por ejemplo, un conjunto de observaciones. Por ejemplo, podría ser sobre el nivel socioeconómico, sobre el género de la población o sobre los puntajes en algún test. Y a partir de eso podíamos describir, por ejemplo, la frecuencia con la que se presentan ciertos resultados, los porcentajes de ciertos resultados obtenidos y, por ejemplo, el comportamiento, ya sea si es una distribución normal, cómo es la curva que se establece, la presentación gráfica de esos datos, etcétera. Es decir, como su nombre lo indica, la estadística descriptiva nos permite describir. Bien. ¿Qué es la estadística inferencial? También su nombre es bastante, digamos, tautológico. La estadística inferencial nos permite, antes que nada, hacer inferencias. ¿Inferencias sobre qué? Inferencias sobre un conjunto que desconocemos al cual vamos a llamar población. Bien, entonces la estadística inferencial vamos a llamar estadística inferencial a este conjunto de procedimientos que mediante un proceso de inferencia van a permitir determinar las propiedades de una población a partir de un conjunto de datos más pequeño que sí vamos a tener, es decir, la población no la vamos a conocer, sí vamos a conocer solamente la muestra. Bien, entonces se va a abocar a los hallazgos, ¿sí? Estimados a partir para las poblaciones estimadas a partir de la muestra, y va a tener dos objetivos principales: la estimación de los parámetros poblacionales, como ya hemos visto, y la prueba de ciertas hipótesis de trabajo que nosotros vamos a ir manejando en función de, ya vamos a ir viendo de objetivos que vamos marcándonos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre muestra y población? Vamos a decir eh, cortamente que población va a ser un conjunto infinito o finito de elementos sobre lo que vamos a realizar observaciones. Bien, también le llamamos nosotros universo a este conjunto. La muestra, en cambio, va a ser un subconjunto finito de esa población, es decir, yo voy a tener un conjunto grande al cual le voy a llamar población, y de ese conjunto grande voy a seleccionar un subconjunto que va a ser el que voy a utilizar para hacer mis inferencias sobre ese conjunto más grande. Entonces, la muestra, vamos a decir que no es una finalidad en sí misma, es decir, yo extraigo una muestra para poder trabajar con la población. Ya les voy a explicar por qué. La muestra va a ser entonces un medio para alcanzar un fin y vamos a utilizar ¿por qué? Primariamente porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo, es decir, imaginemos esta situación. Yo tengo la provincia de Buenos Aires. Tengo la provincia de Buenos Aires que tiene miles, cientos de miles de habitantes. ¿Sí? Ahora, yo quiero extraer ciertas conclusiones sobre el comportamiento sociodemográfico de esa población, pero preguntarle a cada ciudadano que reside en Buenos Aires sería, además de engorroso, ¿sí? Además de tomar mucho tiempo, gastaría muchísimos recursos económicos, ¿sí? El Estado en este caso, suponiendo que el Estado es el que quiere inferir. Por ello, si yo puedo diagramar un subconjunto de la provincia de Buenos Aires que tenga las características de ser representativo de esa población, es decir, que medianamente yo pueda encontrar en esa muestra representadas las características de la población en general, voy a ahorrar mucho tiempo y muchos recursos, tanto humanos, que seguramente encuestarán,
como de dinero del Estado. Hay ocasiones donde, por ejemplo, no se puede siquiera alcanzar la población. En este ejemplo, todos los niños de 5 años, por ejemplo, todos los pacientes con cáncer. Todos los pacientes con cáncer es un universo prácticamente infinito, es decir, yo no tengo acceso. ¿Cómo sé cuáles personas tienen cáncer? Aquellas que están diagnosticadas, habrá algunas que no están diagnosticadas, no lo puedo saber, por lo tanto es una muestra una población a la cual no voy a poder acceder. Entonces, la muestra va a ser una herramienta estadística que, tomados los datos siguiendo un patrón, un método riguroso, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son en el otro video, me va a permitir a mí generalizar esos resultados estableciendo cierta confiabilidad, es decir, cierta posibilidad de acertar y cierto margen de error al mismo. Entonces, resumiendo, la estadística inferencial pretende generalizar los resultados obtenidos en una muestra al universo o población. Como en general no va a ser posible recolectar todos los datos de la población, voy a inferir estos a partir de los resultados obtenidos en una muestra, y de ahí el nombre de estadística inferencial. Sin embargo, esto no puede hacerse sin problemas. Va a existir un problema al hacer estas generalizaciones y este puede ser que establezca que un dato es cuando no es o establezca que un dato no es cuando es. A eso nosotros le vamos a llamar error y va a ser va a ser tema, perdón, de discusión de otra clase. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos como objetivo conocer el nivel, ¿sí?, de ansiedad ante exámenes en estudiantes de las facultades y de una facultad de psicología X. La población, en este caso, serían, por ejemplo, juguemos a inventar, 7.400 estudiantes. De ahí extraigo una muestra de 366 estudiantes seleccionados al azar y obtengo como resultado que el nivel medio de ansiedad ante exámenes de los estudiantes es 45 puntos con un desvío estándar de 2 puntos. ¿Eso quiere decir que la media de la población también es de 45 puntos? No necesariamente, pero sí me va a permitir estimar que es probable que la media de ansiedad ante exámenes en estudiantes esté aproximadamente en un rango que incluya el 45 en su recorrido. Bien, entonces, esta probabilidad de errar, ¿sí?, en estadística es lo que nosotros vamos a llamar error. El error en estadística va a tener diferentes fuentes y vamos a poder categorizarlos de diferente manera. Al seleccionar a los participantes de la muestra, por ejemplo, yo puedo accidentalmente haber dejado fuera de la selección a los estudiantes con mayores niveles de ansiedad, con mayor promedio académico, con menores niveles de ansiedad. Es decir, quizás los dejo por fuera y por lo tanto en mi resultado no se reflejan fielmente aquellos datos, porque tomé estudiantes al azar y quizás por fuera quedaron los más ansiosos, por ejemplo. Ese error voy a llamarle error de muestreo. ¿Cómo lo soluciono? Cuando trabajamos con una muestra representativa podemos determinar exactamente cuál es el margen de error que podemos tener al generalizar los resultados. En ciencias sociales nosotros vamos a trabajar con una posibilidad de error máxima del 5% e idealmente del 1%. A veces en algunos tipos de trabajos con mayor rigurosidad de los instrumentos o una población más reducida, vamos a poder llegar a hablar de errores del 0,1%, aunque esto es más propio de las ciencias naturales y la física. Es importante explicarles que el error es inevitable, ¿sí? Siempre que se hagan generalizaciones, vamos a tener un margen de error. Lo que sí podemos hacer es reducir ese error lo más posible
y tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuestras inferencias. Veamos otro tipo de error. Bien, perdón, volvemos para atrás. El error, el nivel de error posible se va a traducir a lo que yo voy a llamar nivel de certeza o nivel de confianza. Si el error que yo admito es del 5%, el nivel de confianza en el que me voy a mover va a ser del 95%. Si el error que yo admito es menor, es decir, puedo llegar a admitir hasta un 1% de error, el nivel de confianza en el que me voy a mover va a ser del 99%. Al seleccionar las muestras que sean probabilísticas y representativas, ya vamos a ver en el próximo video qué es esto, un nivel de confianza del 95% nos indica que hemos representado al menos al 95% central de la población. Bien. Es decir, nos queda un 5% de margen, 2,5 por debajo sería por acá, y 2,5 por arriba. Un nivel de confianza del 99% nos va a indicar que hemos representado al menos el 99% central de la población, dejando un 0,5 a cada lado de la curva sin representar. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar las muestras? Vamos a intentar que las muestras sean siempre representativas, es decir, que las características que tengan los participantes que conforman la muestra resulten lo más similarmente posible a las características que existen en la población de origen. El principal método para asegurarnos muestras representativas es trabajar con tamaños muestrales grandes y seleccionar a los participantes al azar. Entonces vamos a tener dos tipos de tareas a la hora de hacer una estimación muestral, y la primera va a ser que la muestra sea lo suficientemente grande para representar fielmente esa población, y la segunda es que los métodos que yo utilice para asegurarme los participantes sean de carácter aleatorio. ¿Cómo se aleatoriza la selección? En este sentido hay varias herramientas. Una selección aleatoria de los sujetos va a ocurrir cuando son elegidos al azar. ¿Cómo elegirlos al azar? ¿O qué implica? Implica que el investigador no tiene ningún tipo de injerencia sobre cómo se selecciona la muestra. La selección aleatoria nos va a permitir trabajar con muestras que sean probabilísticas, es decir, que nosotros nos aseguramos al hacerlo de forma aleatoria que a cualquier conjunto de la población le puede tocar con las mismas chances estar dentro del estudio. Los tipos de muestreo, es decir, los métodos de selección de las muestras, se van a encontrar en el video ampliatorio siguiente. ¿Cómo estimar cuánto es el tamaño de una muestra? El tamaño de una muestra va a depender del tamaño de la población y del nivel de confianza con el que vamos a trabajar. Mientras más grande sea la población, más grande necesariamente tiene que ser la muestra, y mientras mayor sea el nivel de confianza, más muestra también voy a necesitar para poder representar mayor cantidad de sujetos dentro de la curva. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo se conformaría por un muestreo aleatorio simple unas muestras dependiendo del nivel de confianza en función del tamaño de la población. Podemos ver, por ejemplo, que si yo tengo una población de 100 personas, para un nivel de confianza del 95% debería extraer aproximadamente 80. En cambio, si tengo 99% de confianza, debería extraer aproximadamente 1,88. Asimismo, por ejemplo, si mi población es de 10.000 sujetos, para poder representar con un 95% de confianza necesitaría al menos 370 sujetos o 625 en el caso de estimar un 99% de confianza. Bien. Hay herramientas informatizadas, páginas web especializadas en calcular el tamaño de la muestra, es decir, no es un cálculo que necesariamente tenga que establecer yo de forma manual, sino que me puedo valer de una serie de herramientas estadísticas que existen a tal fin. Entonces, yo puedo directamente entrar, por ejemplo, a esta página que es de SurveyMonkey y
colocar el tamaño de la población estimado que yo tengo. Muchas veces el tamaño de la población no lo conozco, pero lo puedo estimar también. Y el nivel de confianza con el que quiero trabajar y el margen de error que estoy dispuesto a asumir. Y esta página me calcula cuál sería el tamaño de un muestreo aleatorio simple.